Hola, ¿qué tal? Buen día, profe. ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy vamos a terminar de ver cuádricas. Cuádricas, les recuerdo, son superficies en R3. Es el equivalente a estudiar las cónicas en R2. Habíamos hecho una cantidad impresionante de simplificaciones para poder estudiar las básicas, tener comprensión de las fórmulas, pero eso se puede extender a las fórmulas más complejas o a las cuádricas que están fuera del centro, donde los planos coordenados son paralelos a los planos que son ejes de simetría de las cuádricas. Recuerden que las cuádricas no involucran el volumen, sino que son solamente las superficies, que sus ecuaciones son cuadráticas y que los puntos que verifican la ecuación son los que pertenecen a la superficie, al lugar geométrico de la superficie. Acá también hay definiciones de lugar geométrico y lo importante es de que entre todas las ecuaciones del set reducido de cuádricas nosotros podamos identificar cuál es cuál. Cuál es una esfera, cuál es un elipsoide, cuál es un hiperboloide de una sola hoja, hiperboloide de dos hojas. Son todas cuádricas que tienen centro. Hemos barrido la última clase, todas las cuádricas que se llaman centradas. Y ahora nos toca ver el otro rubro que es las cuádricas sin centro. De todas las cónicas que ustedes conocen, cónicas en R2, la cónica que no tiene centro es la parábola. Y en las cuádricas, todas las cuádricas que se relacionan con la parábola son las que no tienen centro. Eso es una pista importante para que ustedes puedan determinar cuáles son con centro y cuáles son sin centro. Tanto la elipse como la hipérbola, como la circunferencia, que es un caso particular de elipse, tienen centro. Las cuádricas que hemos visto hasta ahora son así, tienen centro. Y dependen de las cónicas que hemos conocido con centro. Y ahora vamos a ver las cuádricas que dependen de la parábola. Esas son las cuádricas sin centro. Voy a compartir un material. A ver si lo puedo mover. Ahí está. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Aquí lo estaba arreglando el material, estoy poniendo a punto esta parte que le faltaba la ecuación del cono. Por supuesto, la versión vieja, de la cual hemos visto el elipsoide, el cono, el hiperboloide de una hoja, todo esto es hiperboloide de una hoja, y los ejemplos, y el hiperboloide de dos hojas. Hemos visto antes de esto la esfera, el cono, y aquí está el hiperboloide de dos hojas con el ejemplo de la copa, ¿recuerdan? Sí, profe. Bueno, y ahí empezamos con cuádricas sin centro. Bueno,
La ecuación 3 se refiere a la ecuación general de las cuádricas, donde tienen los coeficientes con letras mayúsculas. AX cuadrado más BY cuadrado más CZ cuadrado. Después vienen los términos cruzados, después los términos lineales y después el término independiente. Habíamos eliminado los cruzados, habíamos eliminado los independientes, para que si tuviera centro, el centro sea el origen, y el coeficiente, el término independiente era 1. En realidad, puesto ahí era -1 y lo pasábamos al otro miembro y era 1. La única cuádrica que no tiene 1 después del igual es el cono. Ya vamos a repasar lo del cono para que quede claro. Bueno, entonces, esto lo vamos a poner donde no moleste. Parece escombro esto. Molesta en todos lados. Ahí está. Entonces, esa ecuación 3 se puede reescribir como la ecuación 8. Vamos a poner un puntero láser. Aquí está la ecuación 8 y se pone de esta manera, donde hay una variable que no está en cuadrática, sino que está lineal. Y también se iguala a 0, o sea, no hay coeficiente, no hay término independiente. Cuando la reescribimos así, originalmente en la ecuación tipo 3 es la que tiene todos, tiene los términos cuadráticos, los términos cruzados, que también son cuadráticos, los términos lineales y el término independiente. Eliminamos solamente uno de los cuadráticos y los reemplazamos por su lineal, y después eliminamos todos los otros, incluido el independiente. En ese tipo de ecuación, como el tipo 8, nosotros podemos describir las cuádricas sin centro. El término independiente nos marca la variable en la cual está alineada el eje de la cuádrica. Y esto está en el formato canónico, donde están los parámetros geométricos para poder dibujar la cuádrica en un espacio R3. Entonces, así escribimos en general la llamada forma canónica de la superficie cuádrica sin centro. Al tener una variable lineal, se entiende que solamente hay dos planos de simetría, no tres como en las cuádricas que tienen centro. Y tiene un solo eje de simetría o eje principal que corresponde al eje que tiene la variable lineal. Hay dos tipos de cuádricas sin centro. Está el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Como ustedes ya habrán deducido de lo que estábamos hablando, ambas tienen que ver con paraboloides, porque la parábola es la única cónica en R2 que no tiene centro, tiene vértice. Y acá, al no tener centro, las cuádricas que tienen involucradas parábolas son cuádricas sin centro. Y solamente hay dos en las básicas. Está el paraboloide elíptico. Fíjense cómo se construye la ecuación. Todo positivo. Pero el CZ que está al otro lado si estaría del lado izquierdo de la ecuación, sería negativo igual a 2,0. Entonces, pero los términos cuadráticos son positivos. Si yo cambio Z por un número fijo o constante o arbitrario, me daría esto igual a un número. Ese número yo divido ambos miembros de la ecuación por ese número
y me queda acá un 1. Y acá me queda, cambia el A y el B. Y entonces es la ecuación de una elipse. Ya van a ver cómo se da. Si el eje principal del paraboloide elíptico fuera el eje Y, la ecuación se escribiría de esta manera. Y si fuera el eje X, la ecuación se escribiría de esta manera. Donde claramente la variable lineal es la que marca el eje. Y esto lo vamos a ver gráficamente. Ahora suena como que después hay que repasar. Acá está, les presento el paraboloide elíptico. La superficie pasa por el origen, porque el vértice de la parábola, de todas las parábolas, están en el origen. Esto es como que tenemos una parábola en un plano vertical y la hacemos girar sobre el eje Z y genera esta superficie. O sea, la generatriz de este paraboloide elíptico es una parábola. Y la directriz, o sea, lo que sigue la generatriz, es una elipse. Y la elipse, a medida que vamos subiendo en el eje Z y vamos intersectando con un plano paralelo al piso, y Z va haciendo más grande, va haciendo elipses más grandes, el corte del plano con el paraboloide elíptico. Entonces, si se llama paraboloide elíptico, ¿dónde están las parábolas y dónde están las elipses? Las elipses salen cuando al paraboloide elíptico lo interceptamos con planos paralelos al suelo, al plano XY. O sea, esos planos tienen una ecuación del siguiente tipo. Z igual a una constante. Entonces, acá sería un plano paralelo al piso y cuando corta el paraboloide elíptico, corta en una elipse paralela al piso, que está contenida en este plano pi, y la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero abajo hay una prima cuadrado y un b prima cuadrado. Este a prima es igual a cuadrado sobre k, y todo esto raíz cuadrada. Y b prima igual, raíz cuadrada de b cuadrado sobre k. O sea, al dividir en k, tenemos un número en el denominador de x cuadrado y cuadrado distinto. Cuando k es más grande, a ver. Perdón, no es así. Estoy poniendo mal. Esto quedaría de la siguiente manera. A' es igual a raíz cuadrada de k por a cuadrado. Y b' es igual a raíz cuadrada de k por b cuadrado. Entonces esto es lo mismo que raíz de k por a, y esto es lo mismo que raíz de k por b. Entonces se va incrementando con la raíz cuadrada de k, más subimos y hay otra elipse que corta en un plano paralelo. Esa elipse es más grande. Los radios de la elipse son más grandes y así va creciendo hacia arriba el paraboloide elíptico. Es un paraboloide. ¿Dónde está la parábola?
La parábola está en un plano que corta el eje de la Z. O sea, si nosotros hiciéramos un plano así, que pasa por el origen, sigue hacia abajo, ¿cómo sería la parábola que intersecta eso? Sería así. Pasa por el vértice y va hasta acá. Si el plano que cortamos es así, perdón, no lo van a ver bien si no lo hago bien. Supónganse que yo así, ese es el plano. Entonces la curva, la parábola que genera el corte de ese plano, que contiene el eje del paraboloide y que intersecta a la parábola, es de esta manera. Corta aquí y corta en el vértice. Entonces, la parábola es esta. Y entonces a medida que giramos el plano rotando en el eje de la Z, va mostrando todas las generatrices que van generando la superficie. Y ahí están las parábolas. O sea, cuando decimos que es un paraboloide elíptico, tiene parábolas y tiene elipses. Hay que buscarlas bien dónde están. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bien. Ahora, la cosa requiere de mucha más imaginación. Fíjense, las trazas de los planos, estos son los planos cartesianos. El XY es el plano vertical, perdón, el plano del piso. El XZ es el plano vertical de la pared lateral y el IZ es el plano del frente. Son respectivamente el origen y una parábola. La ecuación de cada uno de estos planos está dada por el plano del piso, z igual a 0. El plano de la pared lateral, y igual a 0. Y el plano de la pared del frente es x igual a 0. Esos son los planos cartesianos. Entonces, esta es una parábola en el cual y es igual a 0. Entonces, en la ecuación del paraboloide elíptico, desaparece el término y cuadrado sobre b. Desaparece. Y queda esto. Y esta es la ecuación de una parábola. ¿Dibujada dónde? En el piso. Eso en el caso de que sea perdón, esta no está dibujada en el piso, esta está dibujada en la pared lateral. Entonces en la pared lateral nosotros tenemos una parábola de esta manera. Esta es la pared lateral, paralela al piso. Vamos a dibujar de otro color el plano paralelo. Sería así.
Y la parábola estaría dibujada de esta manera. Con el plano del frente, el plano del frente sería este. Y la parábola sería que es esta. Con x igual a 0. Acá dice y igual a 0, x igual a 0. Cuando x igual a 0 estamos mirando desde acá. Cuando es y igual a 0 estamos mirando desde acá. Vemos el plano azul y de acá el plano verde. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Pueden preguntar, el que no entienda puede preguntar porque es difícil verlo en ED3. Hay que desarrollar una habilidad. Hay poca gente que tiene una noción de la visión 3D. Entonces esto requiere jugar con el GeoGebra, jugar con las ecuaciones, y todo eso nos va a dar bien. Ahí está el plano de las X. El eje rojo es el de las X. Este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Entonces ahí está dibujada la parábola que intersecta el plano azul con la superficie que es el paraboloide elíptico. Acá facilitan la interpretación cortando con el plano del frente, que es x igual a 0. Entonces, la intersección del plano con el paraboloide elíptico da esta parábola, que está dibujada sobre el plano. Y aquí está la elipse, cuando el plano es paralelo al piso, cuando es z igual a una constante, la parábola es la intersección del plano con el paraboloide elíptico. Aquí se ve claramente cómo son las cosas, ¿no es cierto? Esto tendría que dejarlos sin duda y que la imagen que ustedes tengan del paraboloide elíptico sea el adecuado. Fíjense lo que dice acá. Si K aumenta de valor, el plano este azul sube, y al subir la intersección de una elipse más grande. Entonces, habíamos hablado de que el nuevo semieje de la elipse es igual a la raíz de K por A, y el otro semieje es raíz de K por B. Entonces, a medida que aumenta K, aumentan los semiejes de la elipse y la elipse se hace más grande. Entonces van saliendo, a medida que vamos aumentando, van saliendo elipses paralelas, pero una más grande que otra. Bueno, esa es la explicación de la visión 3D. En el apunte está clarito y se tomaron el laburo de gastar papel y de hacer los dibujos para que ustedes los entiendan bien. Ahora vamos a ver
la otra curva, que es el paraboloide hiperbólico, donde en vez de ser el término cuadrático X más el término cuadrático Y, lo que está pasando acá es que es menos. Estoy sacando esto que a mí me molesta. ¿La ven a la ecuación? Es igual que la otra, lo único que cambia es un signo menos. Hay un término lineal, ese término lineal nos marca el eje y la superficie es como una silla de montar. Se le llama así en forma cotidiana la silla de montar. Ahora bien, ¿dónde están las parábolas y dónde están las hipérbolas? Voy a dibujar. La parábola tiene dos parábolas. Una pasa por el origen, o sea, ambas parábolas tienen como vértice el origen. Y la otra está así. Y acá toca estos puntos. Están, si uno las mira de arriba, si uno ve el eje de las Y y mira el eje de las X y el eje de la Z, está alineado con nuestra visión, entonces no lo vemos, está vertical respecto al plano de visión. Entonces uno, ¿cómo ve las parábolas? A una la ve alineada, la de arriba la ve alineada con el eje de las X, la ve como una línea. Y la que va abajo la ve alineada con el eje de las Y. Esa tendría que ser verde para que ustedes la ubiquen. Con el eje de las Y. Están a 90 grados cuando las miramos de arriba. Y la intersección de esta curva con el eje de con el plano del piso nos da dos rectas. Una recta es esta. Y la otra es esta. Y cuando las miramos desde arriba, ¿y dónde están las hipérbolas? Las hipérbolas están cuando cortamos con planos paralelos al plano del piso, donde el plano del piso está dado por la variable lineal. O sea, la variable lineal nos da el eje Z, que sería el único eje que podríamos llamar de simetría, aunque no es exactamente simetría, porque es el eje de simetría de las dos parábolas rojas, que están alaviadas 90 grados. Una para arriba del piso y otra para abajo del piso. Esas parábolas tienen un eje que coincide con el eje Z y coincide con la variable lineal, que es Z. Ahora bien, si nosotros a Z lo ponemos como una constante, tenemos igual, cada vez que trazamos un plano paralelo al piso, nos queda dibujado esto, A' cuadrado menos I cuadrado sobre B' al cuadrado, igual a 1. Donde A' es raíz de K por A, y B' es igual a raíz de K por B. Lo mismo que en el paraboloide elíptico, y ahí hay un signo menos. O sea que tiene que dibujar una hipérbola.
Entonces las hipérbolas, ¿dónde están? Si nosotros interceptamos con z igual a 1, lo que nos da es esta hipérbola. En z igual a 1, quedaría una de las curvas, quedaría así, y la otra quedaría así. Vista de arriba, nos quedaría la curva así. Y cuando vamos a z igual a menos 1, lo que hace es cuando dividimos en ese menos 1, cambia el signo y nos queda y cuadrado sobre b' al cuadrado menos x cuadrado sobre a' al cuadrado, igual a 1. Al cambiar el signo, lo voy a poner con otro color, por ejemplo el marrón, la cosa viene así. Y del otro lado, más difícil, pega acá y se va hasta acá. Entonces la vemos a la viada 90 grados también. O sea, que los vértices de las hipérbolas caminan sobre las parábolas rojas. A medida que K aumenta de valor positivo, van trepando hasta que llegan a esta. La vamos a poner en rojo. Esta es una hipérbola. Y cuando van con valores z igual a valores negativos más grandes, pueden llegar a esta. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces tenemos parábolas y tenemos hipérbolas. Por eso esto se llama paraboloide hiperbólico. Tomo mucho tiempo en enseñarles estos detalles porque los chicos se confunden y ponen nombres estrambóticos que no tienen nada que ver. Es muy importante reconocer tanto la ecuación y la asociación con el nombre verdadero. De eso se trata lo que tienen que saber de este capítulo. Saber armar la ecuación y saber cómo se llama y cómo es la figura. O sea que tienen ustedes. El desafío es una figura asociada con una ecuación y asociada con un nombre. Este kit de 3 cosas asociadas tiene que ser memorizado, automatizado y con posibilidades, con elementos para verificar si tiene que tener un signo menos, si tiene que tener una lineal o cuál es la distinta. ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que aprender de este tema. La verdad que más ayuda que eso no les puedo dar. Fíjense, esto que les acabo de explicar es, lo vamos a ver ahora en las imágenes siguientes. Acá
Las otras formas son con el eje comparado con el eje alineado con el eje Y, acá, la Y es la que está en forma lineal, o alineado con el eje X. Ustedes esto lo pueden ver perfectamente si lo trabajan en GeoGebra. 3D ya les enseño cómo. Bueno, ahí tenemos la parábola que corta al plano XZ. El plano XZ corta con el paraboloide hiperbólico y da esa parábola. Cuando corta con el plano X igual a 0, o sea, el plano del frente de nuestro escritorio, da la parábola en sentido negativo, para abajo. Si va a un plano Z igual a 2, que es un plano paralelo al piso, dibuja esa hipérbola que está dibujada en rojo. Acá hay ejemplo de la superficie. La foto de la copa, yo no la entiendo, no entiendo dónde está el paraboloide elíptico. Me parece que no es el ejemplo. Ah, perdón. El de la copa es un paraboloide elíptico. La forma de la copa. Y la papa frita es un paraboloide hiperbólico. Hay ejemplos de las dos cosas acá. Y acá hay construcciones en que se usó el paraboloide hiperbólico. Bueno, ahora viene un repaso. Vemos, por ejemplo, la esfera con su ecuación. Ahí está la ecuación de la esfera con centro fuera del origen. ¿Sí? Pero ustedes la reconocen, ¿verdad? Sí. Bien. Acá hay una superficie cilíndrica con el eje igual a Z, el verde, perdón, a Y. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de este cilindro? Es igual a la ecuación de una elipse que está dibujada en el plano Y igual a 0. O sea, el plano Y igual a 0 es este. Aquí está la elipse. Esa elipse es paralela a las dos puntas del tubo, ¿no es cierto? Y el eje que no aparece en la ecuación, que es el Y, es el eje de centro del cilindro. Fíjense que en esta ecuación no figura Y. Y solamente describe una elipse en el plano Y igual a 0. El plano Y igual a 0 es el plano este. Que pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Con esos 3 puntos más o menos ubican dónde está, y aquí está la elipse que produce intersectar el cilindro con el plano Y igual a 0. Ahora, esa elipse es la que en 3D, si esto pertenece a R3, entonces es un
cilindro elíptico. ¿Se entiende? Es importante que entiendan la figura en 3D. Y acá hay un cono. Ese es el punto B y empieza acá. Esta ecuación es un cono. Fíjense que hay un solo signo menos y la variable que está en signo menos es la del eje del cono. Y está igualada a 0. Es la única cónica que está igualada, la única cuádrica que está igualada a 0. Todas las demás están igualadas a 1. Y es una superficie cónica elíptica, no es circular recta. Si fuera circular recta, todos los coeficientes de las variables cuadráticas serían iguales en valor absoluto, con una sola con valor negativo, que es la que corresponde al eje. Entonces, cuando yo intersecto con z igual a 0, que significa que intersecto con el piso, me queda esto. Eso significa que es el vértice, porque la única forma en que esta suma de valores cuadrados positivos de 0 es que tanto x como y sea 0. O sea, la única solución posible de esta ecuación z ya era 0, que era la condición, y esta ecuación, la única solución es x igual a 0, y igual a 0. O sea que la solución de la intersección con el plano del piso es el vértice. ¿Se entendió? Sí, profe. Y ahora vamos a intersectar con planos que están por arriba o por abajo del vértice. Las secciones con planos horizontales, o sea, que son paralelos al piso, tienen la ecuación z igual a una constante. Y cuando uno cambia z por la constante y la manda al otro miembro y divide todo por k cuadrado, nos queda una ecuación así. X cuadrado sobre k por 4, todo al cuadrado, más y cuadrado sobre k cuadrado igual a 1. Y esa es la ecuación de una elipse. Cuando va aumentando k, va aumentando los semiejes, entonces la elipse se hace más grande. A medida que subimos con el plano paralelo al piso, en la figura, y lo vamos a ver, la intersección es más grande. O sea, acá la intersección es de esta manera. Y si hacemos más grande el K, vamos más arriba con el plano de intersección, la elipse es más grande. No esta papa aplastada que yo dibujé, sino una elipse real. Esto sale muy bien con GeoGebra, pero hay que dibujarlo, hay que poner esta ecuación, x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado más z, más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, uno la pone en GeoGebra y dibuja este cono elíptico. Cuando K es negativo, aparecen las elipses en el inferior. ¿Por qué con K negativo igual salen elipses? Porque el K negativo elevado al cuadrado, ¿se acuerda que partíamos de x cuadrado sobre 16
más i cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a k cuadrado. Cuando k es negativo, ahí queda igual positivo ese valor. Así que no varía, pero la elipse está abajo. Aguárdenme un momentito, por favor. Vuelvo. Ahí está. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿No se entendió? Pregunten, por favor, si no entienden. ¿Quiero, profe? Si han entendido por qué tanto arriba como abajo produce elipse y no hay varía en la ecuación. Con K positivo y con K negativo, con Z igual a K, siendo K positivo o negativo, sigue dando la misma ecuación de una elipse. Sí, se entendió, profe. Buenísimo. En el punto 3 analizamos las otras superficies que nos quedan centradas, ¿sí? Esta, por ejemplo, que ya termina en 1, no en 0 como el cono, acá termina en 1, y tiene un término negativo, un término cuadrático negativo, este es un hiperboloide de una sola hoja. Y cuando tiene dos términos negativos, es un hiperboloide de dos hojas. Pero en A, ¿cuál es el eje del hiperboloide? Es el término que está en negativo. Y en B, el término que está positivo es el eje. Eso podemos resumir las dos condiciones en una frase más inteligente, que es que cuando nosotros tenemos un término de signo distinto, ese es el eje. Acá el 1 tiene que ser siempre positivo. Fíjense que todas estas, tanto esta como la A como la B, terminan en 1. En cambio acá tenemos, este es el paraboloide elíptico y este es el paraboloide hiperbólico. Acá es un más, por eso es elíptico, porque para todo valor constante de z, z igual a k, da una elipse. Y acá es negativo, porque para cada valor de z da una hipérbola. Entonces acá tenemos el paraboloide de revolución de un solo manto o de una sola hoja, porque hay un solo distinto de signo. Y ese marca el eje. Acá es un paraboloide de dos hojas o de dos mantos, porque tenemos dos signos distintos, y dos signos menos, y el que tiene el signo distinto, ese marca el eje. Veamos cómo es dibujarlos a esas cuatro cuádricas. Acá tenemos el hiperboloide de una sola, hiperboloide de una sola hoja. ¿Cuál es la ecuación acá? Es la ecuación primera. Este hiperboloide tiene la siguiente ecuación. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación y ustedes ven que el que tiene la variable que tiene el signo menos
es la que corresponde al eje Z. Y ese es el eje de simetría del paraboloide, del hiperboloide de revolución de una sola hoja. Y si cortamos con planos paralelos al piso y K es una constante, entonces nos queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1 más K al cuadrado. Este valor siempre es positivo, sea K positivo o negativo, y eso pasa dividiendo y nos queda 4 por 1 más K cuadrado más I cuadrado sobre 4, perdón, 9 por 1 más K cuadrado, y esto igual a 1. Entonces esto es la forma de una elipse. Cada vez que yo le tiro un plano paralelo al piso, tanto para arriba como para abajo, me dibuja elipses, la intersección. Se entiende que eso está claro, ¿verdad? Bien. Si nosotros vamos a la otra figura, quiero memorizar la fórmula que está aquí. Son los mismos valores al revés, cambia. Perfecto. En este caso, la ecuación de este hiperboloide elíptico es x cuadrado sobre 9 este da menos y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado igual a 1. ¿Cuál es el de distinto signo? X. Y X es el eje de revolución. Ahí giran las hipérbolas. Si yo trazo planos paralelos al piso, significa que son planos de valor z igual a constante igual a k. Cuando escribo la fórmula, me queda así. Si yo divido en el valor 1 más k cuadrado, me queda x cuadrado sobre 9 por 1 más k cuadrado menos y cuadrado sobre 4 por 1 más k cuadrado igual a 1. Y esto es una hipérbola. Si yo escribo, o sea, intersecto con un plano paralelo al piso, esto me va a dar una hipérbola así, y acá me va a dar una hipérbola así. Si yo miro desde arriba, voy a ver la hipérbola perfectamente. Y el eje de revolución es el X, que es el que tiene distintos signos en la ecuación completa. Si yo intersecto con un plano con X igual a una constante, fíjense lo que pasa. Lo voy a hacer de este lado. Si X es igual a K, a una constante, es un plano perpendicular al eje de las X, paralelo al plano ZY. Entonces, matemáticamente, ¿cómo me queda? Me queda K cuadrado sobre 9 menos Y cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 1 igual a 1. Si yo despejo esto, paso estos dos miembros para allá y al 1 lo paso para allá, me queda Y cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 1 igual
a k cuadrado sobre 9 menos 1. Cuando k es lo suficientemente grande como para que al restar 1 me dé positivo, entonces, ¿qué va a dibujar? Va a dibujar una elipse. Si me da negativo, no dibuja nada, porque eso no tiene solución en los reales. Si yo pongo, por ejemplo, k igual a 0, me da menos 1 negativo, y es la intersección de la superficie con el plano ZI. Y no hay intersección. Entonces la ecuación no tiene solución. Cuando k crece lo suficiente como para que la intersección exista matemáticamente, me va a producir una elipse acá. Disculpen, vamos a borrar primero esto para que ustedes lo vean bien al dibujo. Va a producir una elipse de este tipo. Y si k es negativo, igual al cuadrado, va a quedar positivo, entonces el problema está en esta franja de x igual a k. Si es muy chico y esta diferencia es negativa, no existe intersección. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si hacemos i igual a una constante, también nos da hipérbolas como cuando hacíamos x igual a una constante. Cuando hacíamos z igual a una constante. También nos da hipérbola. Entonces, existe una correlación, pero directa, entre el dibujo en 3D y la ecuación. Y nosotros jugamos con planos paralelos a los planos coordenados y vemos cómo nos queda la ecuación. Y acá hay un paraboloide circular que gira alrededor del eje Z. El eje Z es la variable, está marcado por la variable lineal. Y además, si es que los coeficientes de x y de y son iguales, entonces es circular. Pese a que nosotros en perspectiva lo vemos como una elipse, en realidad tanto el semieje de A y el semieje de B son iguales porque los coeficientes de x cuadrado y cuadrado son iguales. Si lo cortamos con z igual a k, nos da circunferencias. Si lo cortamos con planos y igual a k, planos verticales, paralelos al plano coordenado xz, nos da una parábola. Y si hacemos planos paralelos al plano iz, o sea, x igual a una constante, nos da también parábolas, los cortes. Supongamos que sea 0. Eso que queda, si tachamos x igual a 0, lo tachamos, nos queda y cuadrado igual a 2z. Eso es una parábola. Y si al revés, lo que tachamos es la variable x, y, por ejemplo, si tachamos la variable y, nos queda x cuadrado igual a 2z, eso es una parábola. Y si le ponemos a z un valor, por ejemplo, z igual a 1, esto queda como una circunferencia, que es una circunferencia horizontal en un plano z igual a 1, paralelo al piso y elevado a una unidad. Y ahí
la circunferencia va a estar así, en z igual a 1. El centro de la circunferencia va a ser x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1. O sea, el centro va a quedar de esa elipse en 0, 0, 1. Y el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1. O sea, raíz de 2. Porque la ecuación va a quedar x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 por 1, 2. Entonces el radio es raíz de 2. ¿Se va entendiendo cómo se maneja la analogía entre el gráfico y la ecuación? Sí, profe. Sí, profe. Esto requiere entrenamiento, ¿no? Entonces esto no se hace solamente por la clase del profe, sino que hay que meter mano. Acá tenemos la silla de montar o paraboloide hiperbólico. Aquí quedan claras las dos rectas que se producen al cortar el paraboloide hiperbólico con el plano z igual a 0. Fíjense en la ecuación, si z es igual a 0, ¿qué nos queda? Nos queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 0. O sea, nos queda x cuadrado sobre 4 menos igual a y cuadrado sobre 9. Estos son dos rectas. Si yo saco raíz cuadrada de ambos miembros, me queda x sobre 2 igual a más menos y sobre 3. Si tomo con el más, me queda 3x menos 2y igual a 0. Esto es una recta que pasa por el origen. Y si tomo el signo menos, me queda 3x más 2y igual a 0, que es otra recta que pasa por el origen, las dos dibujadas en el plano z igual a 0, que es el piso, o sea, el plano y z. Y ahí están las rectas. Una y la otra se la ve mejor, continúa acá. Dibujada en el plano del piso. Queda una ecuación similar a las rectas que hacen de asíntotas inclinadas en las hipérbolas, de cuando trabajamos en R2. La ecuación es similar. Acá hay un error, tienen que corregirlo ustedes, ahí hay un más. Porque como es una diferencia de cuadrados, al factoriarlo nos da la diferencia es a cuadrado menos b cuadrado, da a menos b por a más b. Entonces uno de los dos tiene que ser positivo. Esto hay que modificarlo, ya lo voy a modificar yo y lo voy a pasar por el WhatsApp al archivo modificado para que ustedes puedan estudiar con más detalle. Bueno, la matemática se tiene que corresponder con la parte gráfica. Aparte de esto, este paraboloide hiperbólico, si lo ponemos con un plano z igual a constante, nos da una hipérbola. Y si la z igual a la constante es negativa, para que aquí quede un 1, cambian los signos de x y de y, y entonces la hipérbola rota 90 grados. O sea, arriba del piso tienen un eje real y un eje imaginario. Y cuando bajamos del piso, cambian el eje real y el eje imaginario. Y entonces, en un lado, la hipérbola es así, y con el z negativo,
cambian los ejes. El eje real es este y ahora el eje real está a 90 grados. El eje imaginario acá es horizontal y después para abajo es vertical. ¿Se entiende la idea? Y eso se ve en la matemática, cuando z cambia de signo. Cuando la constante con que intersectamos con el plano paralelo al piso está por arriba, tiene una forma la hipérbola. Y cuando está por abajo, rota 90 grados la forma de la hipérbola. La línea que corta por el vértice de las dos parábolas y que es eje de las dos parábolas, que hacen de directrices del paraboloide, del hiperboloide, del paraboloide hiperbólico, esas dos parábolas tienen un simple eje y ese simple eje está determinado matemáticamente por la variable lineal. Y aquí está el eje Z. Acá la vemos a la parábola superior, y si bajamos un poquito, vamos a ver la parábola inferior. No la vemos. No, sí la vemos, a ver. Sí. Fíjense, yo la voy a dibujar y ustedes, esta es la parábola superior y la inferior viene así. Están agraviadas 90 grados. Bueno, ahí termina la lección de hoy. Entonces ahora vamos a testear lo que hemos aprendido. Ustedes sigan teniendo a mano el PowerPoint, porque ahora yo les voy a tomar un pequeño test. Yo voy a escribir una ecuación y ustedes me van a decir qué es. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Qué les parece que sea esa ecuación? Un hiperboloide de una hoja. Ah, no. Un cono, Porque profe. está igualado a cero, claro, un cono. No es nada esta ecuación, porque para que sea un cono tiene que ser z cuadrado. Es que estábamos probando si usted estaba atento, profe. Perfecto, bien. Pasé la prueba entonces. Ahora sí es un cono si tiene las tres variables al cuadrado. ¿Se acuerdan que decía que las tres variables tenían que estar al cuadrado porque es la única ecuación homogénea? Cuando dice que es la única ecuación homogénea, ustedes pueden decir, pero guarda, nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. ¿Esta también es homogénea? No, porque este término independiente es de grado 0. Y este es de grado 2, este grado 2 y este de grado 2. En cambio aquí no existe el término independiente, entonces todos son de grado 2. Entonces esta es homogénea. Y si es homogénea es un cono. ¿Sí? Si Sí, yo profe. tengo x cuadrado o tengo x por y,
X está en variable en potencia 1, y está en potencia 1, esto es grado 2. Y esto también es grado 2. Este es de segundo grado y este es de segundo grado. Nada más que es un término cruzado. Los habíamos eliminado para simplificar la docencia de todos estos conceptos. ¿Sí? Por eso digo que esto es homogénea, porque es de segundo grado todos los términos. Y es un cono. Ahora, si yo le borro esto, ¿es un cono? No, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? No es que no sea nada, sí tiene un significado. ¿Cuál es? Lo escribo de otra manera. ¿Ya lo pueden reconocer? ¿Sería un paraboloide elíptico? Sí, señor. Porque si yo pongo esto igual a una constante, me da una elipse. Sí, señor. Y si yo hago este 0, me da una parábola. Y si yo hago este 0, el i, también me da una parábola. O sea, tengo una parábola así, tengo otra parábola así, y cuando hago un plano paralelo al piso, me da una elipse. Esto es un paraboloide elíptico. Rápidamente, jugando con la ecuación, yo tapo directamente, o tacho S, y ya me queda una parábola. O tacho este y también me queda una parábola. Ahora este no lo puedo tachar, porque si tacho este me queda igual a 0, acá lo que me está dando es un punto. Lo voy a escribir bien para que ustedes vean. X cuadrado sobre 3 cuadrados más y cuadrado sobre 4 cuadrados igual a 0, me da un punto, es el vértice. Me da 0, 0, 0, porque intersecto con z igual a 0. Y entonces me da el vértice. Yo si tengo dos cantidades positivas iguales a 0, y son positivas o están elevadas al cuadrado, la única solución es que x sea 0 y igual a 0. Y además teníamos que z igual a 0, este es el punto solución para esa ecuación. En realidad acá es 3z, ¿no es cierto? Entonces al z igual a 0, ahí intersecto mi paraboloide elíptico con el plano del piso. Y entonces me da estos tres valores. El punto de intersección es un único punto que es el vértice. Pero entonces yo pongo z igual a una constante y entonces tengo una elipse. Es la que marqué acá. Si crece la constante, la elipse es más grande. Si crece la constante, es más grande. Esto es un paraboloide elíptico, pero de acá a la China. ¿Está? No es un cono. Si esto fuera z cuadrado, ahí ya me quedaría el cono, ¿no es cierto? ¿Y cómo matemáticamente le damos la cana que es un cono? Porque está igualado a 0. Primero porque está igualada a 0, porque es homogénea. Pero además, si yo quiero sacarle trazas,
Si yo pongo z igual acá, me da elipses. Cada vez más chicas, hasta que hay un punto en el vértice. Lo mismo que el paraboloide elíptico. Nada más que z igual a valores negativos sí tiene sentido porque ahora este elevado al cuadrado me sigue dando elipse al revés. Cuando yo voy creciendo el valor absoluto de el z, pero en sentido negativo. Eso es un cono. En cambio, en el paraboloide elíptico yo tenía cada vez más grande, pero del otro lado no había nada. Porque x cuadrado más y cuadrado no pueden ser un número negativo. Acá no existe la solución. La única que existe cuando es igual a 0, que da x0 y igual a 0. Pero cuando da una suma de dos valores positivos, da un valor negativo, no existe solución en los reales. ¿Está bien? Sí, Entonces profe. eso es un paraboloide elíptico. Si nosotros ponemos ¿qué es esto? Un hiperboloide de Paraboloide. dos hojas. Eso. Exacto, un hiperboloide de dos hojas. ¿Cuál es el eje de este hiperboloide? El eje X. Sí. Normalmente en una vista de perspectiva así, esto sería una cosa así y para acá más o menos así. Nada más que tendríamos que, para que ustedes lo vean bien, esto es, esta parte de la elipse está a la vista y esto está detrás del manto. Por eso no lo vemos bien. ¿Sí? Y ahí ya le damos la cana. Está alineado el eje con el eje X, porque es el de distintos signos. Si yo corto con un plano z igual a 0, z igual a constante, me va a dar unas hipérbolas así bonitas. Y si corto con y igual a constante, me va a dar lo mismo, me va a dar hipérbolas espectaculares. Que pasan por el vértice. Perdón, no pasan por el vértice, pasan por el costado del vértice. Entonces, y si ponemos igual a constante, y si ponemos x igual a constante, ¿qué nos va a dar? Lo voy a hacer con otro color. Si va a ser x igual a 5, por ejemplo, nos va a dar una elipse, así. Y x igual a menos 5 nos va a dar otra elipse. ¿Por qué no importa? Porque está el x, está al cuadrado. O sea, existe una solución para la ecuación, tanto para x positivo como para x negativo, por lo que está al cuadrado. Esas elipses, ¿qué ecuación tienen? Y cuadrado sobre 2 al cuadrado más z cuadrado sobre 2 al cuadrado. En realidad no son elipses, son circunferencias, igual a una constante al cuadrado. Esa constante al cuadrado es muy compleja, no compleja, sino está formada por k cuadrado sobre 3 cuadrados menos 1. Esa es la constante. Entonces 2 al cuadrado, saco factor común, lo paso multiplicando
y me queda la circunferencia esto sería el equivalente a radio al cuadrado. Entonces, para valores positivos o negativos de K, si el valor absoluto es el mismo, nos va a dar la misma circunferencia. O sea, si del centro yo me voy a 5, me va a dar una circunferencia. Y si me voy a menos 5, me va a dar la misma circunferencia. El mismo tamaño. Pero va a estar en otro plano. Va a estar en X igual a menos 5. Eso muestra la simetría de los dos mantos del hiperboloide de revolución de dos mantos. O de dos hojas. ¿Se entendió? Entonces ustedes cuando tengan dudas de qué es, lo que tienen que hacer es empezar a hacer 0x, a ver qué queda. 0y, a ver qué queda. 0z, a ver qué queda. Si uno de los ceros no lo satisface, entonces lo hagamos una constante. Aquí van a tener problemas si hacen 0 el x. Si hacen 0 el x, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar y cuadrado más z cuadrado igual a menos 4. Supongamos que hacemos x igual a 0. Entonces nos queda, a primera instancia, y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 4 igual a 1. Saco factor común menos 4 abajo y lo paso multiplicando. Nos queda y cuadrado más z cuadrado igual a menos 4. Esto no existe. ¿Por qué? Porque la suma de dos números reales al cuadrado, y queda positivo, no puede dar un número negativo. Al no tener solución, significa que el plano con el que queremos intersectar está en el medio de la parte virtual entre los dos mantos. Entonces no hay intersección. ¿Se entiende? Al no haber intersección nos sale una incoherencia matemática. No hay una solución matemática para la intersección de un plano que pasa por el medio de los dos mantos sin tocarlo los dos mantos. Porque no existe la intersección. Lo mismo pasa para un paraboloide elíptico cuando el plano de intersección pasa al otro campo negativo y no hay intersección. Entonces nos da una cosa parecida a esto. Una variable al cuadrado igual a un número negativo. Y no hay solución. Entonces no hay intersección. Esa es la interpretación matemática. Bueno. Más o menos con esto queda completado el tema de cuádricas. Yo lo voy a modificar, a corregir los errores, lo reviso y lo mando esta tarde por el WhatsApp al archivo ya corregido para que lo tengan para poder estudiar y no confundirse. ¿Sí? Ok, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Qué fecha será el parcial, profe? El parcial de álgebra, aguarda un momento, es el 18 y la recuperación el 2 de diciembre. Bien, profe. Profe, disculpe, Sí, no dio la asistencia. contraseña de la asistencia. Sí, ya la doy. Ya la doy. Aguárdenme un momento. Perfecto, ya la tengo. Voy a poner en el chat. Ahí está. Pongan, ya vengo, ¿sí? Aguárdenme un momento.
Estoy de vuelta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Funcionó la contraseña? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, terminado el tema cuádricas, la profesora Reynoso va a darles la práctica. Ella ha tenido un inconveniente de salud y entonces no ha dado la clase de la semana pasada. Yo lo que no sé, porque no hablé con ella todavía, es si ya la recuperó. ¿Ya recuperaron la clase en otro horario? No, todavía no. Bien. No, Bueno, yo voy no, a hablar profe, con aún no. ella y vamos a ver si recuperan. Por lo pronto vayan haciendo todos los ejercicios. Esto creo que ya lo he comentado en la comisión, pero lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a aprovechar este pequeño tiempo que tenemos. Vamos a terminar la clase antes de las 10:15, pero me interesa transmitirle esta idea. Ustedes pertenecen a una comisión de la carrera Ingeniería en Sistemas. En primer año, Ingeniería en Sistemas tiene 9 materias. Tienen que rendir 9 parciales, o tal vez 10 con laboratorio de física. Esos parciales no le ponen 2 por cada día, le ponen 1 por día. Entonces hay 2 semanas que rinden. Y de las 2 semanas tienen ocupados casi los 5 días hábiles. Entonces, imagínense que van a rendir un parcial por día. ¿Cuánto tiempo les va a llegar repasar la materia para rendir el parcial? Repasar la materia de medio año. ¿Cuánto tiempo les puede llevar? Si ustedes no han hecho nada durante el cuatrimestre, no han aprendido nada del golpe que ha sido el porrazo, que ha sido el primer cuatrimestre unido con el primer parcial, ustedes no habrán hecho todos los ejercicios de ninguna materia. No tienen ninguna materia al día. Eso significa que tienen ejercicios que tienen dudas, hay cosas incompletas, cosas que no han visto nunca, cosas que ustedes la minimizaron porque creen que la saben, que es fácil. Total, el profe le salió al toque, ¿cómo no nos va a salir a nosotros? Les aclaro que yo preparo las clases con mucho tiempo de anticipación y aún así a veces meto la pata. Así que imagínense ustedes que lo ven por primera y única vez y no lo ven tan en detalle. No estoy siendo pesimista, sino realista. Entonces ustedes la primera materia empiezan a repasar y se empiezan a dar cuenta que no saben bien y empiezan a asustarse y empiezan a desvelarse. Y están 3 días, supónganse el 18 rinden algo. Y es la primera que rinden. Entonces están desde el 15 hasta el 18 a full con algo. Comen, beben y respiran álgebra. Están los 3 días full, más o menos logran entender, aprender, completar algunos ejercicios, pero en el apuro no queda claro, falta memorización, falta ejercitación, algunos conceptos están confusos, y entonces van a rendir y aprueban. No les tiro mala onda, aprueban. Pero al otro día tienen que rendir la otra y tienen el físico cansado, mal comido, mal dormido, y encima les queda poco tiempo para repasar y preparar la otra materia. En ese escenario, cuando ustedes rinden el noveno parcial, son unos entes, tienen licuado el cerebro, no pueden rendir nada. Entonces ya empiezan a especular. Ah, no, pero la recuperación es en tal fecha, y entonces, bueno, si empiezan a pensar en recuperación, olvídense de los finales. O sea, van a empezar a cursar, si les va muy bien con las recuperaciones, empiezan el segundo año sin haber rendido ninguna materia, sin haber promocionado ninguna materia. Supónganse que cursan el segundo año al mismo ritmo. Tienen regular a las cansadas 15 materias y ninguna aprobada. Tienen que parar la pelota y ponerse a rendir. Ver de nuevo la materia con detalle,
rendir. Después de 3 años en la facultad, tienen aprobado parte de primer año, nada de segundo año. Se atrasan 1 año. La carrera es larga. Son 5 años. Yendo al día. Ese al día se construye todos los días. No en periodos de cuatrimestre ni en periodos de años. En días. La fracción del estudio es en días. Es una tarea que consume muchísimas energías. En el cuerpo humano, el cerebro es el órgano que consume más energía de todo el cuerpo, es el órgano que más energía consume. Esa energía que ustedes emplean para entrenar su mente, para adquirir conocimientos, es impresionante. Por eso es que una persona que ha pasado por la universidad tiene muchas más herramientas que una persona que no ha pasado por la universidad. Una persona que no ha pasado por la universidad puede ser un genio, pero está limitado a su experiencia. Si le ha esquivado el culo de la inyección y ha evitado algunas experiencias traumáticas, sabe más o menos. Y más o menos se da cuenta de otras cosas. El que ha pasado por la universidad adquiere el conocimiento de la vida de Newton, Galileo, Fermi, Einstein. Un montón de gente ha ido poniendo su vida en libros y uno los lee y en 10 minutos aprende conceptos que a ellos les ha llevado una vida. Entonces uno sale a la universidad y tiene un bagaje de conocimientos y de experiencia transmitidos tremendo. Así no se hayan recibido, el hecho de entrenar la mente y tener una mente de ingeniero los hace tremendamente poderosos y aptos para resolver un montón de problemas. Y ustedes, aunque no se hayan recibido, van a mirar la vida con otros ojos, solo se hacen el proceso. Imagínense recibidos. O sea, no solamente teniendo esa visión y ese entrenamiento y esa cabeza, sino también teniendo un cartón que dice, yo soy ingeniero. Yo estoy habilitado para resolver un montón de problemas. Bueno, pero imagínense un chico que entra de 18 años y se recibe de 30 años. Y lo comparan con otro chico que entró de 18 y se recibió a los 23. Tiene 7 años más de experiencia como ingeniero. Cuando llegan a los 30 años se miran y el que tiene calle de 7 años con un cartón y con un entrenamiento, que el otro recién lo adquirió el entrenamiento, también hay un salto de calidad. O sea, lo ideal es que ustedes vayan año por año. O sea, ustedes terminan en marzo, en marzo del 2022, terminan el periodo lectivo de marzo 2021, el periodo anual del 2021, y tienen que tener todas las materias, las 9 materias aprobadas. Y entran limpitos al segundo año. Eso es lo ideal. Eso es lo que ustedes tienen que tener como objetivo. Para eso, ustedes cuelgan conmigo, salen del aula virtual y si no tienen más clases, se tienen que poner de cabeza a hacer los ejercicios desde agosto hasta acá, todos, con comentarios, con citas a la teoría, e ir armando un cuaderno, una carpeta en que cada ejercicio tenga todos los conocimientos. Se han usado una fórmula que digan de dónde sale esa fórmula, qué significa esa fórmula, por qué usan esa fórmula. Entonces, todos esos ejercicios así, si lo tienen bien escrito, bien ordenado, bien compactada la información, copian el enunciado del problema, no lo tienen que buscar en otra carpeta, en otro archivo. Entonces, cuando tienen todo junto, el repaso puede durar 1 hora. O sea que de un día para otro, ustedes pueden rendir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el noveno parcial, porque repasar les puede llevar 1 hora, a lo sumo 2. Pueden comer con normalidad, pueden dormir con normalidad, pueden bañarse con normalidad, pueden
ir a un cumpleaños, pueden hacer una compra. Hay chicos que viven sin la familia, que tienen que cocinar, tienen que salir a hacer las compras para comer, tienen que perder tiempo lavando la ropa, tienen que planchar, tienen que hacer las cosas de las tareas de su casa, para no vivir como un indigente. Esos chicos necesitan más tiempo que el que tiene a la mamá o a la abuela que le trae el desayuno a la cama y que le tiene la comida lista, la ropa lista. Hay chicos que trabajan, que además de hacer las cosas en su casa, tienen que laburar. Y encima tienen que estudiar. El consejo más sano que les puede dar este profesor es que tengan toda la parte práctica resuelta. Para eso no es necesario que lo hagan todos a todos los ejercicios. Juntan un grupo de 4 y cada uno hace el 25% de los ejercicios y comparte con sus compañeros, pero lo hace completo. Dice, uso tal fórmula por tal razón, despejo de esta manera, esto significa tal cosa. Van mezclando la teoría con la práctica en la resolución y hacen un informe bien detallado, y ese informe lo comparte con sus compañeros lo leen, entienden todo, refrescan y les sirve para repasar. El repaso es rápido porque si uno lo hizo, el 25% de uno prácticamente está en la memoria y uno lo mira y ya memoriza 2 o 3 cosas que tenía flojitas y ya está, ya sabe encararlo, ya sabe qué hacer, sabe cuándo se aplica cada uno de los métodos. Entonces, el consejo es, hagan todos los prácticos. No dejen ningún ejercicio sin hacer, porque eso los va a ayudar en el parcial, para repasar para el parcial. Y van a aprobar el parcial en base al esfuerzo coordinado de todo el cuatrimestre y no del último día. Es una lotería y generalmente fracasan. Si aprueban todos los parciales, van a tener una amplia posibilidad de que la mitad de las materias estén promocionadas. Y con las mesas que hay entre diciembre, febrero y marzo, van a poder rendir las restantes. Encima, si han hecho así el trabajo para los parciales, estudiar la teoría es más fácil, lleva menos esfuerzo y es como un repaso del repaso y se fijan mejor los conocimientos. Y uno va tranquilo al examen final y aprueba con más facilidad el examen final. Y entonces entra limpito al segundo año y resulta que después de 5 años a ese ritmo, no solamente que tenés una mente poderosa, sino que tenés 23 años, salí a la calle con una mente poderosa, tenés una demora en conseguir un buen trabajo, pero entra a los 30 ya son un recapo. No apuesten a la mediocridad, no apuesten a dejar esto en segundo plano. Es preferible después de que los 23 se dediquen a la joda con plata y con relaciones de un adulto que tiene un título de grado universitario y que accede a otro mundo, a que lo hagan ahora con recursos que los necesitan para convertirse en ingeniero. Es el único consejo sano que les puedo dar. Hagan toda la práctica. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que esto los ayude de todo corazón. Si no me importara, no digo nada. Cada uno se haga responsable de su parte. Pero creo que muchos de ustedes le están errando al bote porque no conocen las consecuencias o lo que va a pasar. Les hago una avant-première de lo que va a pasar para que ustedes tomen la decisión ahora, con tiempo. Bueno, muchas gracias por la presencia. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Que en una de esas es el último, ¿no? Así que vayan preparando preguntas. Tienen un grupo de WhatsApp por el cual me pueden hacer cualquier pregunta.
Yo a propósito no pongo horarios de consulta. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice de que en el horario de consulta no va nadie. Entonces, el que empiece a estudiar, sea la hora que sea, el día que sea, me manda la pregunta. Cuando yo puedo, le contesto. Y así vamos a manejar la consulta. Así que pónganse a laburar, porque ahí van a surgir un montón de preguntas. ¿Y a quién le va a hacer la pregunta? A la profe Reynoso y a mí. Y yo acepto todo tipo de preguntas. ¿Sí? No juzgo por la pregunta. Es más, la pregunta para mí no es un tema complicado. Cuando yo escucho que alguien hace una pregunta, es porque asumo de que es algo que no la tienen claro y yo le aclaro. No tengo ningún problema en explicar de nuevo. ¿Sí? Bueno, estamos en contacto, chicos. Ok, Dale, profe. profe, nos Hasta vemos, que luego. vaya Eso bien. bien. Que vaya bien. Adiós.